Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Python desde cero. Hoy vamos a ver el capítulo 3 y vamos a hablar sobre colecciones y control de flujo. Las colecciones son tipos de datos complejos, los cuales agrupan dos o más elementos. En Python manejamos tres tipos de colecciones. Primero las listas, que son una lista de valores que se pueden modificar durante la ejecución del programa. Por otro lado, tenemos las tuplas, que son valores también en una lista, pero que se establecen al momento de hacer el programa y no se pueden modificar durante la ejecución. Por último, tenemos los diccionarios, que también son una serie de elementos, pero cada uno está representado por un código y un valor. De esa manera, en lugar de un número como subíndice, vamos a usar el código que definimos para cada elemento. También vamos a ver los condicionales, que son estructuras de control de flujo que permiten a un programa tomar decisiones basadas en la evaluación de una o varias condiciones. Para eso necesitamos tres instrucciones que van relacionadas. If es la instrucción que pregunta una determinada condición y en caso de que sea cierta, ejecuta una o más instrucciones de nuestro programa. If es la única condición obligatoria, la única instrucción obligatoria que va a tener nuestra instrucción if. Pero también podemos tener elif, que es un complemento de if, donde si la condición que pusimos en el if no es verdadera, le podemos poner una segunda condición en el if. Y en ese caso, ejecuta esa condición. Si la condición del if es verdadera, ejecuta las instrucciones asociadas al elif. Por último tenemos la instrucción else, donde se ejecuta solamente cuando no fue verdadera ni la condición que pusimos en el if, ni la condición que pusimos en el uno o más elif que hayamos puesto en nuestro programa. Por último, vamos a ver la parte de bucles, que son bloques que se pueden ejecutar repetidamente, más de una vez, de acuerdo a una condición. En el caso de Python tenemos dos instrucciones que permiten ejecutar bucles. Una es while, que repite una parte del programa mientras la condición sea cierta, y for, que también repite una parte del programa, pero para todos los elementos de una lista. Muy bien, ahora empecemos. Vamos a empezar viendo las colecciones. Como dijimos, hay tres tipos de colecciones de datos: listas, tuplas y diccionarios. La lista se define con un nombre, como por ejemplo, vamos a ponerle lista, el símbolo igual que una variable, y entre corchetes ponemos los valores que queremos ponerle a la lista. Por ejemplo, 11, 16, 22. Si queremos ver el valor de una de las posiciones, por ejemplo, print lista y entre corchetes 1, nos va a dar el segundo valor, 16. ¿Por qué? Porque los subíndices en Python empiezan desde el 0. Vamos a ejecutar y acá abajo vemos que la posición 1 de la lista llamada lista tiene el valor 16. Por supuesto que si le cambiamos acá el subíndice 1 y le ponemos un 0, volvemos a ejecutar y en este caso la posición vale 11. Ahora, ¿qué pasa si le queremos asignar un nuevo valor a una de las posiciones de la lista? Por ejemplo, lista sub 1 es igual, lista sub 0 es igual a 5. Y después mostramos el valor de lista sub 0 nuevamente. Estoy mostrando la misma posición que en el caso anterior. Sin embargo, en el medio le cambié el valor. Lo habíamos iniciado con un valor de 11 y le pusimos 5. Ejecutamos y me muestra
dos veces. Primero el 11, que es el valor inicial, y la segunda, el segundo print, me muestra el valor 5, que es el que acabamos de modificar. Esto nos indica de que los valores de una lista pueden ser modificados durante la ejecución de nuestro programa. Bien, ahora vamos a ver el siguiente tipo de colección que tenemos en Python, que son las tuplas. Vamos a cambiar la variable lista y le ponemos tupla, que es otra variable. Tupla sub 0. Tupla sub 0. Además de cambiarle el nombre, por supuesto, lo que tenemos que hacer es, las tuplas se definen no con corchetes, sino con paréntesis. Luego, para utilizarlas, sí se usa el corchete, igual que en el caso de las listas. Entonces, yo acá tengo una instrucción que se llama bscode, que se llama code runner, run code, que me permite ejecutar una parte del código seleccionado. Si yo selecciono solo los dos primeros renglones, me va a ejecutar esa parte. Me vuelve a decir 11. ¿Por qué? Porque tupla sub 0 vale 11. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo intento ponerle un valor 5 a tupla sub 0? A ver si hace lo mismo que las listas. Ejecuto, me tira un error donde dice que no se le puede cambiar. El objeto tupla no soporta que se le asigne un nuevo valor. Si yo quiero cambiar el valor de tupla sub 0 a 5, lo que debería hacer es modificarlo en el programa, borrar la siguiente parte y ahí vale 5. Esto nos muestra de que una tupla es muy similar a la lista, pero no puede ser modificado durante el transcurso de nuestro programa. Es más eficiente el manejo de memoria y la velocidad de nuestro programa, por eso en muchas situaciones conviene usar tuplas. Pero si necesitamos que guarde valores o que podamos ingresar valores, las tuplas no nos sirven y necesitamos crear listas. El último tipo de datos que vamos a ver complejos son los diccionarios. Los diccionarios son colecciones de datos donde los definimos con llaves y le podemos poner para cada valor un valor clave o código y el valor propiamente dicho. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que un diccionario tiene semáforo y los valores son entre llaves y a cada llave le vamos a poner los valores. Por ejemplo, vamos a suponer que el color rojo significa parar. Entonces, cada elemento del diccionario ponemos el valor clave, el signo dos puntos, el valor propiamente dicho y vamos al siguiente elemento. Amarillo significa precaución. Verde significa avanzar. Semáforo. Amarillo. ¿Qué le estamos diciendo acá? Que queremos un diccionario llamado semáforo, donde el valor rojo significa parar, el valor amarillo significa precaución y el valor verde significa avanzar. Y quiero que me muestre el valor de semáforo para la clave amarillo. Me debería dar precaución. Ejecutamos el código, precaución. Si acá cambiamos y le ponemos rojo, ejecutamos nuevamente y ahí tenemos parar.
Con esto ya mostramos los tipos de datos de colecciones y ahora vamos a empezar a ver el tema de condicionales. Dijimos que las condiciones se ponen con la instrucción if y opcionalmente podemos usar elif y else. Vamos a probar todas esas opciones. Vamos a empezar poniendo una variable y vamos a número 1 5, número 2 es 8. Entonces decimos que if número 1 es menor que número 2, le damos enter, indentamos, porque ahí está la clave, perdón, acá terminamos con el símbolo 2 puntos, y acá ponemos qué va a hacer si print es menor. ¿Qué va a pasar? Si número 1, que vale 5, es menor que número 2, que vale 8, va a imprimir es menor. Como en este caso la condición es verdadera, porque el 5 es menor que 8, va a imprimir es menor. Lo estamos viendo abajo luego de la ejecución. ¿Qué pasa si le cambiamos el valor de número 1 a 10? Volvemos a ejecutar. No dice nada. ¿Por qué no dice nada? Porque no es menor. Por lo tanto, como la condición esta es falsa, no ejecuta lo que está indentado a continuación de la condición del if y sigue abajo del if. Entonces, si yo acá, para estar seguro de que ejecutó y salteó esa instrucción, le pongo print terminé, perdón, volvemos a ejecutar y me pone terminé y no imprime es menor. ¿Por qué? Porque la condición es falsa y no ejecuta lo que está intentado. Ahora, ¿qué pasa si queremos saber si no es menor? Queremos preguntar alguna otra cosa. Por ejemplo, en este caso le estamos diciendo que si no se cumple la condición del print, por lo tanto no imprime es menor, ¿qué queremos que haga? Imprime no es menor. Imprime no es menor y también imprime terminé, porque terminé va a continuación del if y else, o sea, se ejecuta siempre, no depende de la condición. Ahora, ¿qué pasa si queremos que nos diga si es mayor o si es igual? Ya no alcanza con saber si no es menor. Allí tenemos que poner la instrucción elif. Si número 1 es mayor que número 2, print es mayor. Ahora, si no es menor ni es mayor, no se cumple ninguna de las dos condiciones, ahí sí va a ir al else y le podemos poner es igual. Ejecutamos el programa. Sabemos que el número 1 es mayor que el número 2, por lo tanto, la primera condición va a ser falsa y la segunda va a ser verdadera. Por lo tanto, debería imprimir es mayor. Ejecutamos, es mayor, terminé. ¿Qué pasa si al número 2 también le ponemos 10? En este caso ya son los dos iguales. La primera opción del número 1 no es menor que el 2, por lo tanto es falsa. Número 1 no es mayor que el 2, también es falsa. Como las dos son falsas, se ejecuta el else y tiene que poner es igual. Ejecutamos y aquí vemos que
las condiciones que pusimos tanto en el if como en el if están funcionando correctamente. Por último, vamos a empezar con el tema de bucles. Las bucles, recuerden que es para repetir una serie de instrucciones, una o más instrucciones, dependiendo de una condición. Para ello tenemos dos instrucciones que podemos usar. Una se llama while, que ejecuta un bloque de código repetidamente mientras se cumpla una condición. Como ejemplo, vamos a decir que número es igual a 0, le podemos poner que while número menor que 5, ahí ya intentamos porque es lo que vamos a repetir mientras número sea menor que 5. Acá, por ejemplo, al número le vamos a sumar 1 y vamos a imprimir el valor de número. ¿Qué estamos haciendo acá? Ponemos el valor en 0. Como la condición se cumple porque número es menor que 5, va a ingresar al bucle. Le vamos a sumar 1, por lo tanto el número va a valer 1 y lo imprimimos. En lugar del if, que una vez que ejecutó la condición se va, el while vuelve a repetir si la condición es verdadera. Como en este caso el número es 1, sigue repitiendo y va a valer 2, 3, hasta 5, donde termina y sale a continuación. Y acá vamos a poner print terminé, para que veamos que terminó la ejecución del bucle. Ejecutamos, y imprime los números del 1 al 5 y termina. Dependiendo de la condición que le pongamos, si acá en vez de 5 le ponemos 4, va a repetir solamente hasta el 4. La última instrucción que nos falta con respecto a bucles es la instrucción for. Para eso tenemos que volver. El for recorre los elementos de una lista o tupla. Entonces, dejamos terminé. Vamos a definir una lista como hicimos antes. Igual 2, 6, 9, por ejemplo, cualquier valor. Y acá la instrucción for, que es la que recorre la lista, le ponemos for valor in lista print valor ¿Qué estamos diciendo? Definimos los valores de una lista. Para cada valor en la lista, llamada lista en nuestro caso, le asigna a la variable valor ese elemento de la lista. O sea, la primera vez que se ejecute la instrucción for va a valer 2, la segunda va a valer 6, la tercera va a valer 9. Imprimo el valor y termino. Si yo ahora voy a ejecutar, vemos que me imprime 269 y termina. Bueno, con esto terminamos por hoy el capítulo de colecciones y control de flujo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pueden hacer like y suscribirse. Y nos encontramos en el próximo video. Hasta la próxima.